menos cada 15 minutos vamos a hacer un micro parate de preguntas-respuestas, o sea, como un espacio para, sobre todo para escuchar sus inquietudes respecto a lo que acabamos de ver. Bueno, estamos en una nueva clase de finanzas de empresas, hoy es 31 de marzo del 2021, estamos desarrollando la unidad 3 del programa sobre capital de trabajo necesario y administración de algunos componentes, particularmente de las disponibilidades y de los activos transitorios. Vimos hasta aquí, en la última reunión, cómo cuantificar el capital de trabajo necesario y lo definimos como fondos a inmovilizar para sostener el giro de una empresa, distinguiendo sus métodos de cálculo según se tratara de una empresa comercial o una industria, inclusive una industria por procesos, una industria por órdenes, y luego también vimos el método del déficit máximo acumulado, que decíamos puede ser muy claro pedagógicamente, pero requiere de estudios que me permitan llegar de hecho a un proyecto y a un flujo de fondos. Lo que habíamos quedado es en el punto referido a cómo puede servir el capital de trabajo necesario como instrumento de diagnóstico y como instrumento de control. Y eso es lo que vamos a retomar. En realidad esta es es una sola lámina, es un concepto, pero extremadamente importante. A ver, un segundo. Bien, o sea, acá, primero un segundito que no estoy compartiendo todavía, ahí va. La primera, en realidad que hay una sola lámina que dice, en mi material, las otras profesoras dan algo más, pero se refiere a lo mismo. La cuantificación periódica del capital de trabajo necesario es un instrumento de diagnóstico en el sentido de que me permite ver si en la realidad tengo un capital de trabajo excesivo o si tengo escasez de capital de trabajo. Es decir, si estoy en una industria y resulta que tengo un capital de trabajo necesario el doble, mucho mayor al real, o sea, necesitaría el doble de lo que realmente tengo, eso significa que claramente la empresa está ahogada, se siente como que a uno lo están asfixiando. Esa es la realidad cuando te falta capital de trabajo. Que la empresa está ahogada financieramente y que seguramente está perdiendo mercado y muchos de sus principales clientes. Y si esto no ocurre, si no vemos síntomas de ahogo financiero ni de pérdida de mercado, lo más probable es que esté mal calculado el capital de trabajo necesario. Así que, pero ese cálculo del capital de trabajo necesario periódico, por ejemplo, cada 3 meses, en realidad es muy simple y debería hacerse cada 3 meses, sirve como instrumento de diagnóstico. Es decir, si yo tengo escasez de capital de trabajo, esto puede ser justamente la gran explicación de los síntomas de ahogo financiero que estoy teniendo. Y tengo que, bueno, tratar de resolverlo, a ese problema en particular. Al revés, si tengo exceso de capital de trabajo, que el capital de trabajo real es muy superior al necesario, significa que soy muy ineficiente, particularmente que el gerente financiero es muy ineficiente. El gerente financiero está cómodo, apoltronado, bien apoltronado significa bien sentadito en su sillón, cómodo, durmiendo grandes siestas en la oficina, dedicado a las relaciones públicas. Pero claro, si el tipo tiene fondos en exceso que cubren cualquier bache, fondos que están ociosos. Y eso, ¿cómo lo ves? Y lo vas a ver vos, propietario o director de la empresa, comparando el capital de trabajo necesario con el real. Si el real es muy superior, significa, bueno, acá hay que ajustar. O lo ajustamos o cambiamos el gerente financiero. Ahí estamos siendo muy ineficientes. Bien, entonces, sigamos. Vamos al financiamiento del capital de trabajo. Para el financiamiento del capital de trabajo, es decir, ¿cómo nos conviene cubrir el capital de trabajo que necesitamos para desempeñarnos?
Aquí básicamente se aplica la llamada teoría de la cobertura financiera. Teoría de la cobertura financiera. La teoría de la cobertura financiera tiene un postulado básico que es, a ver, un segundito. El postulado básico de la teoría de la cobertura financiera es que los activos deben financiarse con pasivos que tengan un plazo de pago igual o superior a su periodo de recupero. O sea, los activos tienen que financiarse con fondos propios o ajenos que tengan un plazo de vencimiento igual o superior al de recupero de los activos, ¿no? Ese es el postulado básico de nuestra teoría, ¿no? de la cobertura financiera, ¿no? Entonces, pero, a ver, no sé si están viendo ahí. Entonces, dado ese postulado básico, ¿están viendo estas láminas políticas de administración de capital de trabajo? Necesito confirmar si la están viendo, por favor. Profe, disculpe que lo moleste. No, no es molestia. ¿Puede Adelante. repetir el postulado básico? Porque justo se me cortó internet y no lo escuché. Pero con enorme gusto porque es muy importante. El postulado básico de la teoría de la cobertura financiera es que los activos, o sea, cualquier activo, tiene que ser financiado con fondos propios o ajenos que tengan un plazo de vencimiento igual o superior al periodo de recupero del activo que están financiando. A ver, si yo, por ejemplo, financio un bien de uso que preveo que recién voy a recuperar la inversión en un plazo de 2 años, debería financiarlo con fondos que venzan en 2 años o más. Si voy a financiar un stock de mercadería que preveo que tiene lo que llamamos el ciclo operativo, ¿no es cierto? Desde que compré la mercadería hasta que lo recupero, desde que compré la mercadería hasta que cobro, empiezo a cobrar dicha mercadería. Si ese ciclo operativo de la mercadería fuera 60 días, yo la tengo que financiar con fondos que sean de 60 días o más. Fondos propios o ajenos, pero de 60 días o más. Si no, si compro mercadería con un ciclo operativo de 60 días y la estoy comprando con un crédito a 7 días, el acreedor no va a tener con qué pagar a los 7 días al acreedor, y el acreedor, si trabaja, a ver, puede hasta pedirme la quiebra, puede declararme cesación de pago, me puede traer gravísimos problemas. ¿Se entiende? Entonces, es un principio elemental. No considerarlo lleva realmente a la cesación de pago y he visto numerosas empresas quebrar por eso. Repito el principio, todo activo, cualquier tipo de activo tiene que ser financiado con fondos propios o ajenos con un plazo de vencimiento igual o superior al periodo de recupero en efectivo, del bien que están financiando, ¿no? En ese sentido, hay como 3 posiciones, ¿eh? La más importante de todos es la que está al final, la moderada, ¿eh? Que requiere una sincronización de los plazos. Y es la que vamos a analizar de inmediato, y es la que ustedes tienen que entender sí o sí o sí. La llamamos moderada, que requiere de sincronización de los plazos, ¿eh? Es decir, la máxima racionalidad puesta al servicio del equilibrio de la empresa y de la eficiencia, ¿eh? Máxima racionalidad financiera puesto
al servicio del equilibrio de la empresa, esto es sustentabilidad, pero también eficiencia, es decir, rentabilidad. Pero también sepan ustedes que hay otra política que se llama agresiva. La política agresiva admite que algunos activos de trabajo, que son, esto significa ser activo de trabajo, es activo circulante, algunos activos de trabajo que se requieren permanentemente se financien con deudas de corto plazo. Me explico. El activo circulante, como es por ejemplo la mercadería, es precisamente eso, circula. Son activos de corto plazo, pero en la medida que vos quieras, si vos querés mantener tu participación en el mercado, si vos querés dar buena asistencia al cliente, no podés disminuir tu stock, no podés liquidar tu stock. Por lo tanto, rota el stock, no es siempre la misma mercadería. Si yo tengo stock de estas fibras amarillas, vendo esta y tiene que traer otra. Si no, no voy a poder atender al próximo cliente. Por lo tanto, hay requerimientos permanentes de capital de trabajo. Esos requerimientos permanentes de capital de trabajo, ya vamos a ver que en la posición moderada, en la política moderada, el requerimiento permanente de capital de trabajo tiene que financiarse con fondos de largo plazo. Sin embargo, hay una política agresiva que dice, en algunos casos, admitimos que parte del requerimiento permanente de capital de trabajo pueda financiarse con fondos de corto plazo. Ya vamos a ver cómo y por qué. ¿Cómo y por qué? O sea, ¿cuándo puede convenir una política agresiva? ¿Y por qué puede convenir? O sea, no es que a tonta y a loca, porque no, bueno, yo soy agresivo, ¿viste? Entonces, como quiero pelear y no me da tiempo para ir a box, entonces le meto una política agresiva de financiamiento del capital de trabajo. A ver, no tiene nada que ver eso. No es un problema de carácter, es un problema racional. Ya lo vamos a estudiar. También hay otra política que se llama, al revés, la conservadora, que admite que parte de los activos de trabajo transitorios, o sea, activos circulantes, pero que se requieren ocasionalmente, solo por días, variaciones de días en el requerimiento. Pero esas pequeñas variaciones de días también pueden ser financiadas con fondos de largo plazo. Y a veces puede convenir, y esto es lo que se llama política conservadora. Financiar los requerimientos de capital de trabajo circulante, pero transitorio, requerimientos de pocos días, financiarlo con fondos de largo plazo. Me voy explicando hasta acá. Ya quiero que sepan que hay una política central que es la moderada. Y puede haber variantes, que a veces puede convenir. Bien, vamos a explicar entonces primero la política moderada para que se pueda entender mejor de qué estamos hablando, ¿sí? Que está reflejada en esta gráfica. Y aquí está el título en rojo, porque es muy importante. O sea, si ustedes rozan este tema, si hablan en algún aspecto, ya sea por el financiamiento, por capital de trabajo, si te tocó capital de trabajo, financiamiento, seguro te vamos a preguntar en teoría de la cobertura financiera. ¿En qué consiste la teoría de la cobertura financiera y en qué consiste en la práctica la política moderada? Está graficada, repasémoslo. A ver, como método, siempre que ustedes tengan que explicar un cuadro de dos variables, abscisa y ordenada, tienen que empezar por decir qué es la abscisa y qué es la ordenada. ¿Qué son las dos variables? Si no te vas a perder, y por más que sepas en la materia, puedes salir mal en un examen, porque no definiste bien el cuadro. Lo primero es decir, en un cuadro de abscisa y ordenada tenemos que decir, bueno, como en este caso, vamos a explicar la política moderada de la financiación del capital de trabajo y la teoría de la cobertura financiera. En un cuadro de doble entrada, son dos variables. La abscisa es el tiempo de gestión de la compañía. Y la ordenada son pesos o la moneda en que estemos trabajando. Entonces, aquí nosotros podemos tener, por un lado,
tenemos distintas funciones que reflejan la evolución de los activos. Por un lado tenemos el capital fijo, dado esencialmente por bienes de uso, que puede tener una leve tendencia creciente, ¿no? O sea, sobre todo si estamos creciendo en el mercado, ¿no? Relación mercado exitosamente, estoy ganando y bueno, en ese caso voy a tener que ir creciendo en mis inversiones. Por ejemplo, si tengo una cadena de supermercados, voy a tener que crecer en las góndolas que instalo, y esas góndolas es inversión fija. Entonces, hay un requerimiento de capital fijo, como son los activos no corrientes, que es, puede ser constante o levemente creciente. Pero también hay un requerimiento de capital de trabajo, de entre la línea verde y la roja, hay un requerimiento de lo que se llama capital de trabajo permanente. O sea, en esta zona entre la línea verde y la roja, me voy explicando, esta zona que está aquí señalada con esta flechita, esta zona entre la línea verde y la roja se llama capital de trabajo permanente. Capital de trabajo permanente. ¿Qué significa capital de trabajo permanente? Aquel imprescindible si vos querés conservar el mercado. O sea, si yo estoy en el mes 7, tengo que tener un nivel de capital inmovilizado en este punto, en la línea roja, aquí, mes 7 en la línea roja, que estamos, una porción es capital de trabajo permanente, y la otra porción son activos fijos. El capital de trabajo permanente, ¿cómo está constituido? Por disponibilidades, por cuentas por cobrar y por bienes de cambio, que yo podría, teóricamente, fácilmente transformarlas en efectivo y retirarlas. Pero ¿qué pasa? Si retiro ese dinero, desaparezco del mercado y la competencia me pasa por encima y voy a perder todos o casi todos mis clientes. Como no quiero eso, necesito mantener el capital de trabajo. Por eso se llama requerimiento permanente de capital de trabajo en la medida que quieras conservar tu posición en el mercado. Perdón, necesito escucharlo. ¿Se entiende hasta acá esto o no? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe, ¿se entiende? Excelente. Entonces, hay una tercera porción de activos que es el capital de trabajo transitorio. Capital de trabajo transitorio, o sea que por razones estacionales o accidentales va variando. O sea, porque bueno, hay un aniversario, es el aniversario de nuestro pueblo, y entonces bueno, va a aumentar la demanda de elementos para fiestas, que es lo que nosotros vendemos. Entonces en esos días aumenta la demanda, pero nada más que por los días. O estamos ahora entrando a Semana Santa y bueno, hay una tradición de comer pescado, va a aumentar la demanda de pescado. Pero eso no es permanente. De la semana que viene va a bajar la demanda de pescado. Entonces, estos son los requerimientos. Si soy una pescadería, necesito prever y aumentar el capital de trabajo para la Semana Santa, porque voy a vender mucho pescado. Pero dentro de 10 días no voy a tener esa demanda. Por lo tanto, tengo que tener pescado vendido o hacer pescado podrido, para decirlo claramente. Son requerimientos transitorios de cambio de trabajo. Entonces, en este análisis, ¿qué tengo? La evolución de la empresa en el tiempo y los pesos requeridos para inversión, donde tenemos la línea verde, activos fijos, que a medida que la empresa va creciendo, también va creciendo el requerimiento de activos fijos. Pero luego hay una porción señalada por la línea roja, sobre todo la diferencia entre la línea verde y roja, que son requerimientos de capital de trabajo permanente, o sea, disponibilidades, cuentas por cobrar y stock que debo mantener, que debo retener sí o sí para dar un buen servicio al cliente. Si yo no doy un buen servicio al cliente, chau, el cliente le compra la competencia y yo desaparezco. Así es simple. Y una tercera porción que es el activo de trabajo transitorio. O sea, son activos de trabajo, activos de corto plazo, pero que no están inmovilizados.
se requieren, son como olitas, que en el pico de la ola significa, hay un requerimiento adicional de capital de trabajo, típicamente por pocos días, a veces pueden ser un par de semanas, como son, por ejemplo, demandas asociadas al turismo en vacaciones de invierno, o también puede ser en Semana Santa, ¿no? O sea, por días, ¿no? Estas solitas. Entonces, aumenta la demanda por días y tengo que prever un aumento del capital de trabajo. Entonces, ¿cuál es el criterio moderado? El criterio moderado de financiamiento es que tengo que financiar toda la inmovilización de capital con fondos de largo plazo. Tengo que financiar toda la inmovilización de capital con fondos de largo plazo. Me explico. Tengo que financiar tanto el activo fijo, capital fijo, activos no corrientes, o sea, tengo que financiar todo este capital fijo con fondos de largo plazo, propios o ajenos. Pero también tengo que financiar el requerimiento permanente de capital de trabajo, esta porción, requerimiento permanente de capital de trabajo, también con fondos de largo plazo, propios o ajenos. ¿Por qué? Porque si no lo hago, estoy corriendo un grave riesgo de no poder cumplir con los compromisos y de que un acreedor muy agresivo, inclusive hasta de mala fe, me pueda hasta plantear que estoy en cesación de pagos y me podría hasta llevar a la quiebra, ¿eh? Cosa que yo he visto suceder, ¿eh? Por lo tanto, esta política moderada implica toda esta porción, desde la línea roja hasta la base, de la línea roja hasta la base gris, tengo que financiar todo esto con fondos de largo plazo, propios o ajenos, propios o ajenos. Lo que va entre la línea roja y la línea azul, lo que va abajo de estas olitas, pero arriba de la línea roja, o sea, esta porción entre la línea roja y las olitas debe ser financiada con fondos de corto plazo. O sea, hay que financiarlo con fondos de corto plazo. ¿Cuán corto? Y lo que dure la olita. Es decir, si somos una pescadería y vamos a tener una demanda adicional de capital de trabajo por pescado o de mar, por ejemplo, durante 5 días, pues bueno, debo prever un financiamiento que me cubra 5 días o un poquito más. ¿Eh? Es decir, compro mercadería adicional para 5 días y el financiamiento puede ser 5, 6 días o a 7 días, no a 30 días, no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido financiar este requerimiento transitorio con fondos de largo plazo? Porque estoy pagando intereses de más. Entonces, si yo financiara toda esta porción, si yo trazara una línea arriba de las olitas, y trazo una línea arriba de las olitas y digo, no, financio todo con fondos de largo plazo, en los momentos en que baja la demanda, de ese capital transitorio, en el momento en que baja esta demanda ocasional o estacional, estoy pagando intereses de más. Tengo plata ociosa parada y estoy pagando intereses de más. ¿Me explico? Entonces, para optimizar el uso de los fondos y no correr riesgos, lo que hago es el requerimiento permanente de capital de trabajo y el capital fijo lo financio con capital propio o con pasivos de largo plazo. El requerimiento transitorio de capital de trabajo, que es lo que está debajo de las olitas azules, lo financio con pasivos de corto plazo. Pasivos de corto plazo, típicamente descubierto bancario, lo mejor descubierto bancario por acuerdo, ¿no? Lo preveo y lo negocio antes. Puede ser hasta algún crédito documentado a veces, puede ser una negociación con un proveedor, pero por días, por los días que dure esa olita. ¿Me voy explicando hasta acá? A ver. Sí, profe. Vamos, dejo de compartir un segundo, quiero escucharlos, a ver cómo estamos. ¿Se entiende hasta aquí esta política moderada? Acá lo que yo estoy usando es, por un lado, aseguro el equilibrio financiero de la empresa, que tengamos espalda para sostener nuestro pasivo,
que no caer en cesación de pagos, y por otro lado también políticas rentables, o sea, sostener el mercado, sostener el crecimiento del mercado, tener clientes contentos. Todo esto puede hacerlo perfectamente con esa política moderada. Bien, a ver. Un segundito, por favor. Volvamos a la presentación. Quiero explicar ahora en qué consiste una política agresiva. Una política agresiva significa que uno se enfrenta con un pico de demanda, pero un gran negocio. Un gran negocio. O sea, yo tengo, me organizan, por ejemplo, sí, soy una pescadería. Y normalmente atiendo la demanda de 1000 familias. Pero me están pidiendo que provea el pescado de determinadas variedades de mar, con un muy buen margen, que provea el pescado para una fiesta, una reunión social en un campo con distanciamiento y todo el protocolo, pero una fiesta para 2000 personas. Entonces, eso requiere una demanda impresionante de capital de trabajo. Si yo normalmente proveo las necesidades de mi familia y ahora tengo que, para un día, abastecer a 2000 personas. Bueno, si yo lo tomo eso como, a ver, como de esa, si esa demanda fuera, resulta que no es solo para un día, sino que además una parte de esa demanda va a continuar, ¿eh? O sea que es la fiesta que tiene 2000 personas, pero después es la apertura de un restaurante que va a dar de comer a 500 personas por día de ahí para adelante. Por lo tanto, yo voy a tener una demanda transitoria de 2000, pero después una demanda permanente de 500. Y necesito el capital de trabajo ya. Ya. ¿Cuál es la situación? Si yo necesito un crédito de largo plazo para bancar ese nuevo requerimiento permanente, que es el capital de trabajo adicional para las 500 personas que van a ir al restaurante el resto del año. Vuelvo a repetir el problema. O sea, yo acá me estoy enfrentando a dos problemas. Por un lado, un requerimiento adicional permanente, que es abastecer a un restaurante grande que me aumenta sustancialmente la demanda durante el resto del año. Es un requerimiento permanente de capital de trabajo. Pero además tengo un requerimiento inmediato. Ese requerimiento inmediato lo puedo cubrir y lo debo cubrir con fondos de corto plazo. Y el requerimiento permanente tendría que ser con fondos de largo plazo. ¿Ustedes saben cuánto tiempo lleva gestionar un crédito de largo plazo? Pregunto, estimaciones. ¿Cuánto me puede llevar gestionar un crédito de largo plazo? Aunque fuera en condiciones de mercado, no hablamos de créditos promocionales, mucho menos. ¿Cuánto puede llevar un crédito de largo plazo? Largo plazo significa 3 meses. A 2 años o más, 2 meses, bien. Otras estimaciones, ¿cuánto lo puede llevar? A ver, lo típico, un crédito de largo plazo es muy difícil que te lleve menos de 6 meses. Muy difícil. Te va a salir rápido si te salen 4 meses. Pero el empresario te va a decir, pero profesional en ciencias económicas, licenciado contador, pero lo que usted me dice, ¿cómo me va a decir que yo tengo que gestionar un crédito a largo plazo? Si yo tengo que armar este negocio, que es el negocio de mi vida, y tengo 48 horas. Yo lo que consigo, sí, es el descubierto bancario y consigo alguna financiación de proveedores y eso lo consigo en un día. De un día para otro lo consigo. Porque el crédito de corto plazo se consigue fácil y rápido. Sobre todo cuando tengo un buen nombre comercial. El crédito de corto plazo se consigue fácil y rápido. Fácil, rápido y bastante barato. Pero el crédito de largo plazo requiere meses y mucha gestión. Entonces la disyuntiva es, o me pierdo el negocio, me perdí la venta para la fiesta de 2000 personas y me perdí el abastecimiento al restaurante para 500 personas el resto del año,
o me meto en una política agresiva. ¿Qué quiere decir la política agresiva? Y mirá, ya compro la mercadería para el restaurante con fondos de corto plazo y empiezo a negociar la línea de préstamo. ¿Me explico? ¿Y hasta cuándo voy a negociar la línea de préstamo? Y mira, voy a seguir bicicleteando a los proveedores, o sea, tengo que comprar, sí, a proveedores que dependan en parte de mí, que yo pueda pedir la refinanciación, que me aguanten en el crédito. Y puedo pedirle financiación a un banco que no me va a hacer caer el descubierto a la semana, sino que me va a renovar. O que me va a permitir un crédito documentado, que me va a permitir después renovaciones sucesivas cada 30 días. O sea, uno puede tomar la política agresiva cuando tiene cierta seguridad de la renovación de los plazos, ya sea porque el proveedor depende de uno, o porque uno tiene el poder para obtener la renovación de ese proveedor o de ese acreedor bancario, por ejemplo, lo cual se da frecuentemente, si uno realmente tiene el mercado, la demanda. Es decir, tiene que tener esa casi certeza de la posibilidad de la renovación. Si no la tengo, meterse en una política agresiva es garantía de graves problemas financieros y en el mejor de los casos de pérdida de mercado. Pérdida de mercado. No cumplir con el cliente. Y en el peor de los casos, hasta una cesación de pagos que me lleve a una situación concursal. No sé si me explico. Ergo, la política agresiva, ¿cuándo se aplica? Cuando se me presenta un gran negocio que me requiere un gran requerimiento de capital de trabajo. Esos fondos solamente los puedo conseguir de corto plazo, ya. Si no pierdo el negocio. Se justifica esto si ese endeudamiento de corto plazo para financiar inversiones de largo plazo, si ese endeudamiento yo lo puedo conseguir en condiciones que estimo que voy a tener renovación. En ese caso, puedo meterme en una política agresiva. Lo que no debo hacer es meterme en una política agresiva como un loquito. O sea, no, es un negocio fantástico. Los números me cierran en cuanto a rentabilidad, con lo cual me meto y después ya voy a ver cómo me refinancian. Bueno, yo lamentablemente debo decirles que he visto a muchas empresas quebrar, o sea, por errores de cálculo. Además, me financió un proveedor que en realidad lo que quería es quedarse con mi negocio. Con lo cual me lleva a él, me induce a que no pueda cumplir, después me exige el cumplimiento, no puedo pagarle, bueno, me hace una compra compulsiva del negocio. No sé si me explico. O sea, es como que, a ver, como se suele decir en la calle, no hay que hacerse el agresivo con cualquiera y en cualquier circunstancia. No tiene la más mínima inteligencia eso. ¿Me voy explicando? Sí, profe. Bueno, no, me interesa, o sea, que la política, por la moderada, es la general, que siempre hay que aplicar. La agresiva no es que lo aplica un día que amanecí con bronca, en fin, estoy agresivo, quiero pelear, entonces aplico la política agresiva. No se trata de eso. Se trata de que al revés, que se me presentó un gran negocio que tiene una demanda de inversión fija en capital de trabajo, pero esa inversión fija o la tengo que financiar con fondos de corto plazo o pierdo el negocio. Si ese financiamiento de corto plazo tengo la esperanza concreta de que lo voy a poder ir renovando porque tengo proveedores amigos o proveedores a los que yo puedo de alguna manera influenciar, o un gerente bancario que sé que me va a renovar el crédito de corto plazo, mientras voy negociando, perfecto, puedo tomar una política agresiva. Si yo no tengo esa expectativa, puede ser un suicidio empresario, ¿no? Bien. Al revés, la política conservadora. ¿Qué significa la política conservadora? Pero vamos a volver al gráfico para entenderlo un poco mejor. La política conservadora implica que estos requerimientos por debajo de la ola, estos requerimientos
total o parcialmente esos requerimientos transitorios de capital de trabajo, total o parcialmente los financio con fondos de largo plazo. O sea, pago intereses de más. Pago intereses de más. ¿Y por qué? ¿Por qué me resigno a pagar intereses de más? ¿Cuál puede ser la razón válida? Y la razón válida puede ser que, mirá, el recurso más escaso es el tiempo de la dirección superior, y la dirección superior tiene que concentrarse en en ganar una licitación. Diga, entonces, durante un mes que estamos concentrados en esta licitación, mira, aplicamos política conservadora porque no podemos perder un minuto en este problema de financiamiento de capital de trabajo de nuestra línea tradicional. En la línea tradicional de producto aplicás política conservadora, pagás intereses de más por un mes, y vamos a concentrar todo el cerebro y el tiempo en tratar de ganar esta licitación, que es el gran negocio de nuestras vidas. O sea, cuando hay un recurso escaso, típicamente de conducción, y que necesita la tranquilidad durante un tiempo, ese tiempo, bueno, se justifica una política conservadora. De nuevo, la política conservadora no es algo que tonta y loca, y porque se me ocurre nomás, no quiero pensar, quiero tomar cerveza con los muchachos, entonces pago intereses de más. Después, si saco el costo de la cerveza, voy a estar pagando, no sé, 5.000 pesos cada vaso de cerveza. No sé si me explico con esto, ¿eh? Quiero que, porque se habla acá de decir de política agresiva y política conservadora, pero hay que entender por qué. ¿Cuándo se aplica cada cosa? ¿Me van siguiendo? Y aquí hay otra lámina que... ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. en la política conservadora, como usted dijo que las necesidades temporales, capital de trabajo, se puede financiar con todo o parcialmente con deuda a largo plazo, ¿no? Sí, claro. Eso Sí. ya es según cada empresa, lo decide, digamos, si financiar todo o parte. Según cada empresa, pero según cada empresa y según la conveniencia. Eso puede ser conveniente. Puede ser conveniente cuando vos, gerente financiero, a propósito pagás algunos intereses de más porque necesitas concentrarte, vos, tu tiempo cerebral, que es único, y que como máximo son 2 horas por día, tenés que concentrarte en otra cosa. Con lo cual decís, pago algunos intereses de más, pero me concentro en poner en marcha otro negocio. ¿Me explico? No Claro, podés sí. decir, aplico la política conservadora y porque se me ocurre nomás. Entonces, porque, bueno, porque quiero pensar en otra cosa, quiero tomar más cerveza con mis amigos. Entonces, a ver, las políticas conservadoras no son porque si no es un problema de carácter. Si no sería una decisión irracional y sumamente cara. ¿Me explico? Sí, Y profe. ahí decíamos, ¿por qué? A ver, ¿por qué decíamos en la política agresiva? ¿Por qué decíamos, me financio ya con fondos de corto plazo? Porque los fondos de corto plazo, típicamente el crédito de corto plazo, se negocian rápido, en horas o a veces en un día o dos. Son más flexibles en el importe, se negocian por teléfono. Bueno, los costos de la deuda dependen de la situación del mercado, no es una regla general. Hay países más, en los países muy estables tiende a ser más bajo el costo de la deuda de corto plazo que la de largo plazo. Tiende a ser, pero eso también depende del mercado, es muy relativo, ¿no? Lo que es cierto es que cuando yo negocio con anticipación un crédito de corto plazo, obtengo tasas de interés muy convenientes, ¿eh? Por ejemplo, un crédito documentado, que negocio con el banco, ¿no? Y los riesgos de la deuda, si yo estoy negociando con anticipación, acoto totalmente los riesgos de la deuda. Para eso tengo que proceder con la racionalidad que estamos planteando dentro de la teoría de la cobertura financiera. ¿Se entiende hasta acá? Bien, vamos a otro puntito del programa que dice motivos y nivel del efectivo a mantener. Y cómo tenemos que manejarnos en tesorería, y la relación entre liquidez y rentabilidad, y cómo juega el riesgo en todo eso. Son pequeños tips, pequeños conceptos extremadamente valiosos y que te van a permitir vivir de las finanzas. O no. Si no sabes esto, no vas a poder vivir de finanzas, así es simple. Si sabes esto y un poquito más, vas a poder manejarte bien. Entonces,
Ante todo, digamos que la administración del efectivo, consideramos efectivo a los recursos que puedan destinarse a un desembolso inmediato, que tiene poder cancelatorio, ¿no? Tengo una deuda ya, saco esos recursos, típicamente en papel, tac, pago la deuda. Necesito comprar algo ya, tengo esos recursos de papel, voy y compro, ¿no? Pero esa plata que tengo en un cajón, ¿no? Que tengo un cajón, la plata que tengo en el cajón es efectivo. Al no usarlo en otra cosa también tiene un costo de oportunidad, es ocioso, ¿no? Entonces, tenemos que saber, entender que cuáles son los motivos por los cuales tanto los individuos como las organizaciones necesitan dinero. Y esto lo planteó ya Keynes, en la década de 1930. Tanto las empresas como los gobiernos y los individuos necesitan dinero por tres razones. Para transacciones, para las compras y ventas habituales, para precaución, por si sucede algún imprevisto. Entonces, esto típicamente se ve también en el manejo de la caja de una empresa. Para las compras y ventas que tenemos que pagar por caja, precaución si hay algún requerimiento imprevisto que, en fin, ya hay que reponer un matafuego, bueno, hay que tener un fondo de la caja que me permitan ese tipo de erogaciones. Y también se requieren fondos para especulación, ¿no? Para especulación, o sea, para especulación ya sea que, bueno, me ofrecen en liquidación una mercadería extremadamente barata. La puedo comprar si tengo los fondos. Si no tengo los fondos, chao, perdí la oportunidad. Entonces también se demanda efectivo por el motivo de especulación. Típicamente aprovechar en los negocios, aprovechar ofertas de ocasión. Ofertas de ocasión que pueden ser de mercadería, de materias primas, o pueden ser de otras inversiones especulativas. Es decir, por ahora es ubicarnos. ¿Para qué queremos efectivo? No es solo para las transacciones habituales del ente, es también para precaución, para prever algunas necesidades ocasionales o accidentales, y para especulación, como son las ofertas ocasionales. Entonces, estábamos en el manejo de las disponibilidades. Caja y bancos, ¿no? Y acá esencialmente se aplican dos modelos, ¿no? Dos modelos cuantitativos para determinar el nivel de efectivo que nos conviene manejar en nuestra empresa, ¿no? Uno se llama PAT, por sus autores que se llaman Baumol, Allais y Tobin, o Allais y Tobin. Bat, yo me acuerdo siempre de Batman, o sea, porque aparecía siempre, seguro aparecía Batman en las situaciones de peligro, los que habrán visto películas de Batman, O sea, bueno, Bat. Y vean que Bat tiene un requerimiento parecido a Batman, que requiere cierta previsibilidad de los flujos. Ya vamos a ver. Bat requiere cierta previsibilidad de los flujos. Vos como empresa tenés previsibilidad de los flujos. En ese caso, aplicás Bat. No tenés previsibilidad. Tenés flujos aleatorios, de gran movilidad, pero tenés una base estadística de esos flujos. Tenés una base histórica, el movimiento estadístico de esos flujos. Entonces aplicás Miller-Orr. Miller-Orr es un modelo que se aplica a flujos aleatorios, ¿sí? Sobre todo cuando hay gran variabilidad. Pero necesitas una base estadística. Mi promedio, si no tengo fondos, si no tengo flujos estables, perdón, si no tengo flujos previsibles, mis flujos son inestables, pero no tengo ninguna base estadística. No tengo base estadística. Tengo fuerte incertidumbre, no tengo base estadística. Bueno, en ese caso, tengo que considerar que mis disponibilidades es un tipo particular de inversión transitoria, donde se aplica un tercer modelo que vamos a ver al final de la unidad. Entonces, vamos hasta acá. Administración del efectivo, se aplican dos modelos. BAT, que requiere tener cierta previsibilidad en el manejo de los fondos. Yo me acuerdo de Batman, porque aparecía siempre cuando había una injusticia. O el modelo de Miller,
cuando es al revés, no hay previsibilidad. Es un poco aleatorio, pero tengo información estadística. Entonces, vamos al modelo de BAT primero. El rojo, modelo BAT, es importante. Y acá plantea, necesitamos flujos previsibles. Y que haya flujos previsibles de las disponibilidades y que haya inversiones transitorias. O sea, a ver, que haya posibilidad de inversiones transitorias. Yo la plata la puedo tener en la caja, en el banco, en cuenta corriente, o la puedo tener en una inversión que rápidamente se hace líquida, que quiere decir que en 24 horas la hago plata. La puedo tener en una acción en la bolsa, o la puedo tener en un título público que cotiza, o la puedo tener en una mercadería de fácil realización, a condiciones de contado. Esas son inversiones transitorias. El modelo BAT presupone que los flujos son previsibles y que tenemos inversiones transitorias. En este sentido, ¿cuáles son las variables? Las variables son, y las repito porque las volvemos a retomar después en el modelo de Miller, la cantidad óptima, que significa el valor óptimo en disponibilidades. ¿Cuánto nos conviene tener en caja y bancos? El valor óptimo. U se refiere a quantity en inglés, pero es quantity of money, o sea, cantidad de dinero que nos conviene tener. R es el costo de oportunidad. El costo de oportunidad de tener inmovilizado ese dinero, sin hacer otra cosa. T viene del total. T es total. Significa el total de erogaciones que tengo que bancar en el pedido con esas disponibilidades. Si considero un flujo, si estoy considerando como pedido el año, bueno, ¿cuál es el total de erogaciones que tengo que bancar con esas disponibilidades en el año? Y F es el costo fijo de venta de instrumentos financieros. A ver, me explico. F es el costo fijo, es una tarifa para convertir en dinero a las inversiones transitorias. ¿Cuánto me cuesta hacer plata a mi inversión en activos que tengo en la bolsa? Me va a costar una comisión fija más un porcentaje. Bueno, eso es fácilmente calculable. Lo mismo con los títulos públicos con cotización, o lo mismo en una mercadería de fácil realización, que puedo tener un stock de soja en un silo. De media que lo hago plata, pero tiene un costo. Hay comisiones fijas y variables. Bueno, todo eso está expresado como un costo fijo para transformar, digamos, esa inversión transitoria en dinero. El modelo de BAT presupone este comportamiento de las disponibilidades. Presupone que las disponibilidades arrancan, se comportan como un serrucho. Las abscisas, acá vuelvo a presentar, como dije, abscisa ordenada. En las abscisas que tengo, tiempo. Y en las ordenadas que tengo, dinero, porque Q era cantidad de dinero. En las ordenadas tengo dinero. Entonces, ¿qué es Q? Q es el máximo de dinero que yo requiero, ¿no? El máximo de dinero que yo requiero. Si cuando comienzo mis operaciones tengo Q, que es el máximo de dinero que yo requiero y que el óptimo, en este caso es el óptimo, que requiero y me conviene tener. Pasa el tiempo y va bajando ese óptimo porque voy haciendo erogaciones, ¿sí? Hasta que llega a cero y ahí se vuelve a reponer ese dinero que necesito en disponibilidades. Y así sucesivamente, porque estamos frente a flujos previsibles, que en este caso también son regulares. También el modelo BAT podría aplicarse en flujos irregulares. Acá, para entenderlo mejor, primero lo estamos aplicando en flujos previsibles que son regulares. Con lo cual yo tengo Q sobre 2 es la disponibilidad promedio. Disponibilidad promedio también mide la inmovilización media en disponibilidades. La inmovilización media en disponibilidades que me genera un costo de oportunidad. O sea, esto es lo que está presuponiendo BAT. Flujos previsibles, aquí lo estamos considerando también como flujos previsibles regulares, donde Q es
máximo que yo necesito para reponer disponibilidades, y Q sobre 2 es el nivel de inmovilización. Entonces BAT dice que hay aquí dos costos que administrar. El costo de oportunidad, que significa cuánto me cuesta tener el dinero parado en disponibilidades. Y me cuesta la disponibilidad promedio, que es Q sobre 2, por R, que es la tasa de costo de oportunidad. Hasta ahí estamos, ¿no? Ya Q es la disponibilidad óptima que debemos tener para reponer disponibilidades. Q sobre 2 es disponibilidad promedio a inmovilizar. R la tasa de costo de oportunidad. Este producto, esta multiplicación, es el costo de oportunidad. Pero también está el costo de transacción. Costo de transacción significa qué costo voy a tener en el año, si trabajo con un año, derivado de las ventas de inversiones transitorias cada vez que yo necesito reponer esas disponibilidades. Los flujos son predecibles, pero yo cada vez que necesito reponer esas disponibilidades, tengo que salir a vender algunos títulos. O algunos stocks como soja, por ejemplo. Entonces yo voy a tener T, que era el total de erogaciones que tenía que cubrir con las disponibilidades, T, el total de erogaciones que tenía que cubrir en el año con esas disponibilidades, sobre el saldo de disponibilidades, el saldo óptimo de disponibilidades, que me da T sobre Q, total de erogaciones sobre la disponibilidad óptima, me da la cantidad de transacciones. T sobre Q me da la cantidad de transacciones. O sea, la cantidad de veces que en el año yo voy a tener que salir a vender títulos u otra inversión transitoria. Y esto lo multiplico, esa cantidad de veces que tengo que salir a vender acciones, títulos u otra inversión transitoria, esa cantidad de veces lo multiplico por F. ¿Qué es F? El costo de cada transacción. El costo de cada transacción. Un costo muy fácil de calcular, además, y que tiene un valor de mercado, ¿no? Entonces, sabiendo, pues yo sé que cada transacción es para reponer ese valor de disponibilidad, no es cualquier cosa. Entonces es fácilmente estimable. A partir de lo cual, entonces, ¿qué ocurre? El óptimo se da cuando en realidad se minimiza el costo total. El costo total está dado por el costo de oportunidad más el costo de transacción. CT, acá está el error de siglas, que acá representa CT es costo total, y estos dos el costo de oportunidad y el costo de transacción que se expresaban en la fórmula que veíamos antes. Entonces suele ser óptimo cuando se minimiza el costo total. Veamos un ejemplo rápidamente. Suponiendo que yo en el año tengo que pagar 60.000 pesos o dólares, lo que ustedes quieran, 60.000 pesos, pesos fuertes, digamos, un peso, de manera que realmente un valor muy significativo, 60.000, tengo que pagar 60.000 pesos fuertes, por decirlo de alguna forma, en el año. El costo de realizar cada venta de inversiones transitorias es 30 pesos fuertes. Y R es el costo de oportunidad. El costo de oportunidad es tener ese dinero ahí inmovilizado en disponibilidades, caja o banco, ¿no? O sea, a partir de ahí, si yo aplico las fórmulas que veíamos en la lámina anterior, fórmulas de la lámina 73, con estos datos puedo elaborar este cuadro siguiente de, por un lado, del costo de oportunidad, que es si según, digamos, con qué disponibilidad arranco, una máxima de 5.000, 4.000, 3.000, 2.000, 1.000, o sea, ¿con qué disponibilidad arranco mis operaciones? Desde 5.000 como máximo hasta 1.000. Podrían ensayar otros valores, ¿sí? Bueno, la disponibilidad promedio es fácil, Q sobre 2, y el costo de oportunidad es más fácil todavía, Q sobre 2 por R, y acá me dan los valores del costo de oportunidad. Por supuesto, mientras menos disponibilidad inmovilice, menos costo de oportunidad. De la misma forma voy a tener el otro cuadro, el costo de transacción.
después les pido que agarren que repasen estos cálculos, ¿no? Y también van a ver un par de ejercicios en clase práctica. ¿Me van siguiendo hasta acá? En el costo de transacción, quiere decir por venta de esas inversiones transitorias, decíamos que es T sobre Q. Tengo que calcular T sobre Q, que es la cantidad de veces que debo vender títulos. El costo, las erogaciones totales en el año 60.000, siempre. Y Q es el nivel de disponibilidades con que arranco. Si quiero arrancar con mucha plata, buena plata, 5.000, bueno, voy a tener que vender pocas veces títulos, 12 veces en el año. 12 por 30, que es la tarifa de cada vez que vendo, voy a tener un costo por transacciones de 360. Y así sucesivamente voy siguiendo, calculando los distintos costos de transacción, y luego elaboro en la lámina 77 los costos totales que surgen dados los distintos niveles de efectivo con que arranco mi operatoria, cuál es el costo de oportunidad, cuál es el costo de transacción y cuál es el costo total. Y me da que el costo total mínimo es el de arrancar con una disponibilidad de 4.000 pesos fuertes. Pesos fuertes. Hasta ahí estamos. Como podemos ver, eso se da, si despejamos la fórmula, en realidad el mínimo se da cuando el costo de oportunidad se iguala con el costo de transacción, y podríamos aplicar esta fórmula, que aplicándola para sacar el Q óptimo. El Q óptimo quiere decir la disponibilidad óptima con que arranco. En este caso serían los 4.000. El cálculo exacto me va a dar 4.242,64. Pero bueno, la decisión va a ser, bueno, cuál es el número redondo con el que nos conviene trabajar en función de las unidades monetarias que tengamos, ¿no? Eso expresado matemáticamente, es decir, gráficamente, nos da el siguiente cuadro. El modelo BAT. O sea, nuestra inversión óptima va a ser Q sobre 2. Y la caja óptima o disponibilidad óptima con que arrancamos es 4.264. Eso nos va a permitir minimizar el costo total. ¿Estamos hasta acá? A ver, dejo un segundito y hablamos. Estamos hasta acá, me van siguiendo, estoy haciendo graves aportes a la confusión general a estas altas horas de la noche y ya entrando a Semana Santa. Estamos, profe, Parece. son muchos conceptos nuevos, pero estamos. O sea, ustedes tienen que saber, bueno, a ver, si yo manejo un volumen de efectivo significativo y es previsible en función de mi experiencia que los movimientos de disponibilidades son bastante regulares en mi negocio, aplico BAT. Ahora quiero simplemente explicarles el otro criterio. Ojo, presentarlo, lo vamos a desarrollar en la próxima clase. O sea, paramos acá, pero quiero presentarles simplemente para que vean el contraste, ¿eh? El otro es el modelo de Miller, que significa 1000 posibilidades. Miller, 1000 posibilidades. O sea, significa una gran aleatoriedad de los fondos, pero gran aleatoriedad con una base estadística, ¿ya? Es como decir, yo tengo, digamos, soy una compañía financiera, tengo gran variabilidad en los flujos de fondos, pero tengo los registros. Y tengo los registros de los ingresos y egresos y saldos de disponibilidad de los últimos 10 años, más que suficiente. En este caso acá tenemos Miller. ¿Qué significa Miller? Esta es la curva celeste, es el flujo de fondos. Tengo la curva de flujo de fondos en el tiempo, ¿eh? De que tuviéramos el tiempo, un año, y acá está reflejado, mes por mes, el comportamiento del flujo de fondos, la curva de ajuste de los últimos 10 años, mes por mes. Y vemos que esta curva es muy variable, no hay un promedio claro, ¿no? ¿Cuál es el óptimo que te conviene? Bien, en este caso, simplemente les digo, repito,
fondos aleatorios, pero existe información estadística precisa. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo calcular la media del fondo, la media de disponibilidades y la desviación estándar. La desviación estándar, tengo la estadística, puedo calcular la desviación estándar, porque acá se me va a requerir la desviación estándar. Simplemente, este es un modelo de cálculo estadístico. Si no tenés estadística, no puedes aplicar este modelo. Así es simple. Así nomás es la cosa. Tenés estadística, aplica este modelo si los flujos varían mucho. No tenés estadística, no puede aplicar este, se aplica otro que vamos a ver al final. En este caso, simplemente les quiero decir la lógica. Nuestra caja óptima oscila entre dos niveles. L, que quiere decir en inglés de low. Y low significa bajo. Significa lo bajo, lo petizo. O sea, es el mínimo aceptable por la empresa, menos de lo cual, y esto lo fija la decisión empresaria, el mínimo tolerable, menos de eso no es tolerable porque sabemos que, por nuestra experiencia, que corremos graves riesgos. ¿Está? Bien, y U es el máximo tolerable. U es el máximo tolerable. Es el máximo tolerable porque si no ya entramos en niveles de ociosidad totalmente antieconómicos. Entonces, tenemos tres conceptos. Los niveles de caja que son Q. Q asterisco es el óptimo. Q asterisco es el óptimo. Y ya vamos a ver cómo se calcula. Otra variable es el mínimo aceptable, decisión empresaria. Y otra variable, pero que es una variable dependiente, es una variable que viene determinada por otros elementos, es el máximo tolerable. Todo esto surge de las siguientes fórmulas. Las fórmulas del modelo de Miller, OR. L, que ya dijimos, es lo más bajo tolerable, y eso es un valor establecido por la empresa. Q asterisco es el óptimo, y surge de esta fórmula. Es igual, el mínimo más 3 cuartos, o sea, 3 sobre 4 por el costo de cada transacción. F es el costo de cada transacción para vender inversiones transitorias. Acá también estamos en... es decir, los fondos los sacamos de liquidar inversiones transitorias. O sea, tomamos 3 cuartas veces los fondos, el costo de inversiones transitorias por la desviación estándar de la disponibilidad, o sea, la desviación estándar de la curva azul. Desviación estándar de la curva azul sobre R, que es lo mismo que ya decíamos. R es la tasa de costo de oportunidad. Y todo esto elevado a 1 sobre 3. ¿Está? Eso es para tener Q, la caja óptima. Y U es el máximo tolerable, que surge también de esta fórmula. U lo calculamos después que tenemos la disponibilidad óptima. Y el saldo efectivo promedio surgirá de esta fórmula también. Pero quiero decirles, a ver, volvamos a la lógica. Quiero que para que ahora se entienda la lógica del modelo. Somos una compañía financiera de gran aleatoriedad en el manejo de los flujos. ¿Qué pasa si empiezo un mes y el flujo crece hasta llegar al nivel U, el nivel máximo? Cuando llega al nivel máximo, yo tengo que automáticamente entrar a comprar títulos o comprar acciones o a comprar otra inversión transitoria. No es tolerable tener más disponibilidades. Tengo que comprar inversiones transitorias. Y eso también tiene un costo de transacción, que es el que estamos calculando en F. O sea, si llego al techo, tengo un techo que me pega, me golpea, y que surge de fórmula, y que dice, ahí a ese nivel, usar la caja o las disponibilidades para comprar inversiones transitorias. Entonces, compré inversiones transitorias por este valor. ¿Por qué valor?
hasta llegar al óptimo, que es Q asterisco. Por todo este valor de caída es que compré inversiones transitorias. Y empiezo de vuelta la historia, ¿eh? Empiezo con mis oscilaciones hasta que llego al mínimo. El mínimo que los dueños de la empresa, los dueños de la financiera me dijeron, menos que N, no. Llegué a L, entonces ¿qué tengo que hacer? Vender las inversiones transitorias. ¿Hasta qué punto tengo que vender las inversiones transitorias? Hasta llegar al óptimo. Q asterisco. Q asterisco. Una vez que llegue a Q asterisco, empiezo de nuevo con mis oscilaciones. Y hasta ahí, mientras yo me maneje entre U y L, mientras me maneje en esta banda, todo tranqui, no hago nada, voy manteniendo. No trato de llegar al óptimo siempre. Siempre que esté en esta banda es tolerable. Llego a U, no se aguanta, alarma, no se aguanta esa disponibilidad, hay gran ociosidad, vender inversiones transitorias. A ver, no, perdón. Llegué a U, no. Máxima disponibilidad, intolerable, tengo que comprar inversiones transitorias, sacar dinero y comprar inversiones transitorias. Tengo un costo de transacción. Y vuelvo al óptimo. Luego, si este óptimo bajo y llego al mínimo, bueno, ahí voy a liquidar las inversiones transitorias, voy a tener un nuevo costo de transacción. ¿Liquidar en qué nivel? Hasta llegar al óptimo, o asterisco. Quiero que se entienda esta curva, es fundamental este modelito, entender la lógica del modelo. Entender la lógica, porque la aplicación matemática surge de aplicar estas fórmulas. La aplicación matemática surge de aplicar estas fórmulas sobre una base de datos. Y la base de datos es estadística. Si tenés la base de datos estadística, aplica la fórmula y chao, sale solo. Y el resto después vos, como gerente financiero, manejate dentro de estas bandas. Una pregunta, ¿siempre la empresa es el que va a elegir el óptimo, el máximo y el mínimo? No, el mínimo. Solamente mínimo. el mínimo. El máximo surge de fórmula. El máximo surge de fórmula. Y surge de fórmula donde depende la distribución estadística que vos tengas del movimiento de disponibilidad de los últimos años. Como están las fórmulas que les mostré en la lámina 82. Pero vos tenés que tener una base de datos estadística importante, a partir de lo cual aplicar las fórmulas. Con la base estadística más la decisión de L, que es el mínimo de disponibilidades que es tolerable por la máxima conducción. A partir de ahí te va a salir una banda, U que es el máximo y L que es el mínimo. Mientras te permanezcas entre U y L no pasa nada. Si tocas el máximo, tenés que bajar la caja. Bajarla hasta dónde? Hasta llegar al óptimo. ¿Y cómo la bajás? Comprando inversiones transitorias. Por ejemplo, acciones. Si en algún momento después, recuperado el nivel de bandas, caes al mínimo, a L, entonces tenés que vender inversiones transitorias para recuperar caja hasta el óptimo. ¿Cuál es el óptimo? U asterisco. ¿Me explico? O sea, esto es típico cuando vos estás en una actividad que tiene un nivel importante de efectivo, de disponibilidades, típicamente una compañía financiera o una compañía de seguros, ¿no? Con flujos aleatorios. No son muy difíciles de prever. Si son previsibles, y más si son regulares, aplicás BAT. Si son imprevisibles, pero tenés una base estadística, aplica Miller. Acá inclusive tienen un ejemplito que lo vamos a ver en la próxima clase, pero necesito que entiendan esto de las bandas. Ojo, en finanzas esto de las bandas es fundamental. ¿Sí? Mínimo y máximo, ¿no? Mínimo tolerable y máximo tolerable. En este caso el máximo surge de fórmula. De fórmula que refleja la historia. A ver, quiero escucharlos un poquitito. Quiero que vean la gráfica y la razón. Esto es un instrumento para el manejo del gerente financiero o del tesorero. Tiene pautas bien claras que surgen de una política que es L. L es la decisión política superior. Y luego U, que es el máximo, que surge de fórmulas. Pero esas fórmulas, ¿qué reflejan? La historia. La historia. No es una política, reflejan la historia. La historia condicionada por L, por la decisión que se ha tomado del mínimo tolerable.
Acá hay una pregunta, dice, ¿el costo de oportunidad sería la tasa de interés de un plazo fijo? A ver qué dice la pregunta. Bueno, en concreto, ¿el costo de oportunidad sería la tasa de interés de un plazo fijo? No. Puede ser, pero típicamente no lo es si estamos hablando de una empresa que se dedica al negocio financiero. Una empresa que se dedica al negocio financiero va a tener oportunidades mucho mejores que el plazo fijo, como un préstamo de corto plazo a Banco Central a través de letras de tesorería. O sea, el costo de oportunidad es la inversión alternativa más rentable. Típicamente es una letra de tesorería a Banco Central, por lo menos eso. Una tasa muy superior al plazo fijo. O sea, plazo fijo si yo soy kiosquito, Josecito, que de todo tengo un poquito, no entiendo nada de finanzas y bueno, la única alternativa es el plazo fijo. Pero eso no es el caso de una empresa que tiene un volumen de efectivo importante y que necesita aplicar estas fórmulas. ¿Está? O sea, como cuestión didáctica podemos decir, sí, puede ser un plazo fijo, pero eso no es la situación real, habitual. ¿Estamos? O sea, yo por ahí teatralizo cuando digo, no, tiene sentido lo que dice, pero es para que los que más grabado, ¿no? Que el costo de oportunidad es de la que dispone la empresa. ¿Estamos hasta acá? Bueno, a mí me gustaría terminar acá. Y vamos a continuar el lunes. Vamos a retomar este modelo de Miller para terminarlo y ya ver después unos principios del manejo de tesorería, más relación entre liquidez y riesgo en la gerencia financiera. En realidad nos quedarán no más de 15 minutos de clase para terminar la unidad 3. El lunes vamos a dedicar unos minutos a terminar la unidad 3 y después entraremos en la 4, que también se refiere a capital de trabajo. ¿Preguntas, inquietudes, comentarios? Si no, quiero desearles a todos muy felices Pascuas, que tengan hermosos días, como parece que va a ser. Ojalá sean hermosos y que puedan pasarlo ustedes también muy bien, muy lindo. Igualmente, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Nos vemos el lunes. Disfruten de estos días. Chao. Adiós. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego, profe.